Buenos días, bienvenidos a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Estoy sustituyendo a Delvis. Yo soy Leila Andreu, la productora del programa. Y hoy quería hablar sobre un tema que nos preocupa en torno a la desinformación que ha imperado durante toda la pandemia, que también afecta el proceso de vacunación, que tantas ilusiones teníamos de que íbamos a salir de esto rápido. Y evidentemente pues se ha tornado más complicado por la resistencia de unos sectores a vacunarse. Quería aprovechar la oportunidad que nos da Voces para entrevistar a la licenciada Lynette Sánchez. Le doy la bienvenida a la licenciada y le agradezco por estar disponible para nosotras y para nuestra audiencia. Buenos días, gracias Leila y saludos a ustedes y a su audiencia. Muy bien. Primero que nada, quería comentar algo. Estaba leyendo esta columna en NBC que me pareció muy atinada, rechazando todas estas falacias que existen y que se riegan por las redes sociales en torno a los medicamentos que puedan curar el COVID. Bueno, el asunto es que hacía un planteamiento de los orígenes de estas mitos o falacias y apuntaba a unos sectores específicos en Estados Unidos que han estado regando esta información, y eso nosotros no lo hemos hablado mucho en Puerto Rico, de cuál es el origen de todo esto. Y parte del origen de la desinformación que existe con ciertos tratamientos, ciertos medicamentos, es intereses económicos y también intereses ideológicos. Uno siempre tiene que ver de dónde viene la información y cuál es la agenda, y que sea de fuentes verídicas o gente conocedora del tema. Llevamos mucho tiempo hablando de esto. Es difícil porque no es solamente que la gente no entienda algunas cosas o que tenga una información incorrecta, sino que hay unos sectores que se están dedicando activamente a unas campañas bien agresivas para seguir regando esta desinformación. Y es un escenario nuevo en el mundo que se está dando esto. Y no es lo mismo orientar a la gente y que tengan la información y se convenzan por sí mismos, a tener que luchar contra todo un aparato de desinformación que está regado por el mundo, ¿verdad? Entonces, es evidente, y mucha gente ha dicho que la razón principal para no vacunarse ha sido el miedo a la vacuna. Y sin contar con los inmunocomprometidos, los pacientes que tienen un cuadro médico complicado, que obviamente deben consultar a su médico y hacer esa determinación si le conviene vacunarse o no, pero en términos de la gente en general que no tiene un cuadro tan complicado. Tu experiencia trabajando ya más de un año en esta pandemia, ¿cómo la gente le ha reaccionado una vez se han vacunado? ¿Qué cosas le han dicho? ¿Qué información ustedes han podido ver en cuanto a la tendencia de la gente a resistirse a vacunar? Pues fíjate, en Puerto Rico, a raíz de la emergencia por SARS-CoV-2, que es el virus que conlleva la enfermedad del COVID-19, sí hemos tenido la oportunidad de participar junto al Departamento de Salud y más de 400, 600 proveedores alrededor de la isla para llevar distintos tipos de respuesta de emergencia. Al principio de la pandemia, pues era más las medidas de seguridad, el educar sobre la higiene adecuada, como el lavado de manos constante, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, y eventualmente para diciembre 2020 comenzamos ya con la educación en la vacuna contra COVID-19 y los 3 manufactureros que nos envían a través de CDC y del Departamento de Salud, tanto federal como estatal, las vacunas a Puerto Rico. Y te tengo que decir que la reacción de la población en general siempre ha sido un apoyo muy bueno, muy positivo. Siempre nos reciben con brazos abiertos. Y te tengo que decir también que aún ante las personas que pueden tener algún tipo de temor con relación a la información que sale de la pandemia, se acercan para tener más información. Y nuestra labor principal, nuestra misión principal
desde mi perspectiva como abogada en derecho de salud, desde la perspectiva de los profesionales de salud que están laborando arduamente en esta pandemia, sean paramédicos, farmacéuticos, personal de enfermería, médicos y muchos más, siempre ha sido nuestra misión principal educar. Y esa es la mejor arma. Y la única arma que tenemos ante la desinformación, Leila, porque fíjate que es muy fácil tal vez ver en un TikTok, en un meme por las redes sociales o en un comentario por Facebook, Twitter o Instagram, una expresión en contra de la vacuna o en contra de la pandemia como una teoría de conspiración. Eso es muy fácil verlo y eso es muy fácil el acceso. Lo que es difícil es estar al día y leer todos los días los artículos científicos que salen con peer review, que salen con credibilidad, con confiabilidad. Esa información sí es difícil leerla porque son miles de páginas lo que ya tenemos de información. Y eso tenemos grupos de científicos, de médicos, de profesionales de todas las ramas, multisectorial, leyendo y resumiendo y analizando cada información que surge. Tenemos organizaciones como la OMS, Organización Mundial de la Salud, que todo el tiempo, todos los días nos da guías. Tenemos a nivel ya de Estados Unidos, tenemos el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, que conocemos como CDC, que es quien nos da las recomendaciones sobre las vacunas, todas las vacunas, y en este tiempo especialmente las de vacunas contra COVID-19. Dentro del CDC existe un comité asesor de prácticas de inmunización, lo que nosotros decimos rapidito, el ACIP, que son las siglas en inglés. Cuando nosotros decimos ACIP, ese es el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización adscrito al CDC bajo el Departamento de Salud Federal. Y ellos están en constante revisión de toda la información que se va acumulando de todas las vacunas contra COVID-19. Y esas son las recomendaciones que aquí en Puerto Rico seguimos bajo el Departamento de Salud. También tenemos otras organizaciones como el FDA, la Agencia Federal sobre Medicamentos y Alimentos, que son las que finalmente se aprueban la vacuna. Y esto es otro de los mitos. Tú que empezaste con mitos, uno de los mitos más fuertes y más grandes que hemos tenido es que se dice que las vacunas contra COVID-19 son experimentales porque no estaban aprobadas por la FDA. Al menos ya sabemos que tan reciente como la semana pasada el FDA sí aprobó con licencia completa la vacuna de Pfizer-BioNTech. Todavía quedan en la autorización de emergencia las vacunas de Moderna y de Johnson & Janssen. ¿Qué significa estos tipos de autorizaciones y de aprobaciones del FDA? Pues ha existido una confusión que ha llevado a diseminar esa desinformación de que las vacunas no están aprobadas. Sí han estado aprobadas desde el primer día en diciembre que comenzamos a vacunar aquí en Puerto Rico. Sí ha existido un tipo de aprobación que tiene nombres distintos porque se basa en un trámite administrativo interno del FDA de cómo clasifica las distintas fases, las distintas licencias que va aprobando poco a poco para el lanzamiento de un producto biológico o medicamento como la vacuna. Por ejemplo, cuando estas vacunas pasan fase 1, fase 2 y entran en fase 3, que ya es los clinical trials, los estudios clínicos con seres humanos, ellos presentaron la recopilación de más de 30 a 35 mil pacientes vacunados con cada una de las 3 vacunas que ya mencionamos. O sea que presentaron más de 100,000 personas vacunadas al momento que solicitaron la autorización de uso de emergencia a la FDA. Y se autorizó esa solicitud, lo que todos ya conocemos. O sea que ya ahí tenemos en la primera aprobación para que ese producto biológico salga al uso de la población. Lo segundo que tenemos es que continuamos todo el tiempo recopilando esos datos. Por parte del manufacturero se le presenta una nueva solicitud al FDA para que ese uso de emergencia se convierta y se solicita formalmente la licencia del producto biológico para lanzarlo en el mercado. Y esa es la aprobación que ya vimos con Pfizer-BioNTech, que se le da una aprobación completa para licencia.
¿Qué quiere decir esto? Que ahora el manufacturero va a poder utilizar un nombre de marca para hablar sobre la vacuna. Ya no es solo la vacuna contra COVID, ahora tiene una marca específica y puede hacer anuncios con esa marca, puede distribuir el producto con esa marca, puede hacerse cargo de la distribución como en cualquier tipo de transacción de negocios donde se van a comunicar con distintos tipos de distribuidores, como son las cadenas grandes de farmacias, como son los distribuidores en Puerto Rico que tenemos también de medicamentos, y ese manufacturero ya va a poder entrar en ese tipo de transacción comercial porque tiene la licencia completa. Así que ese mito de que la vacuna es experimental porque no está aprobada, pues se derroca con esta explicación que te he dado de que sí ha estado con completa investigación, monitoreo y aprobación del FDA desde la primera vez que lanzaron el uso de emergencia autorizado y llegó esta gran herramienta de salud pública para combatir la pandemia. Esa es una buena aclaración, porque uno tiende a pensar que recibí vacunas desde la escuela elemental, además de mis visitas al pediatra. Yo pensaba que aquí no había ningún problema, todo el mundo estaba acostumbrado a las vacunas, además de que se les requiere a todos los que están en edad escolar que tienen que tener un récord de vacunas. Unas falacias y unas teorías que no están probadas, algunas, más bien son preocupaciones sobre las vacunas y los efectos en los niños. Estamos lidiando ahora con una situación totalmente nueva para todos, para la industria farmacéutica, para los gobiernos, para todas las sociedades. Y me pregunto cuánto es que se refleja en las redes sociales, que no necesariamente es una realidad tan propagada como uno pueda pensar. Me explico, la realidad virtual de redes sociales le puede dar a uno una impresión, un espejismo de que hay toda esta opinión general cuando realmente lo que hay es unos actores particulares ocupando y dominando la discusión a nivel de redes sociales. Podemos decir son 2 o 3 actores versus realmente todos nosotros. Por eso me parece importante el insumo de ustedes como organización que ha estado en la calle. Pues fíjate, lo que me has dicho se resume en la seguridad y la eficacia de la vacuna. Cuando alguien tiene temor con una vacuna o cuando alguien ha vivido bajo la sombrilla de tal vez reconocerse como un anti-vaxxer, es porque le teme a si ese medicamento, ese producto biológico, esa vacuna, le va a hacer daño a su cuerpo. Cuando tenemos la oportunidad de educar, de hablar con estas personas que pueden tener ese temor, siempre llevamos el resumen del CDC, el FDA y el Departamento de Salud. Siempre explicamos que las vacunas contra COVID-19 son seguras porque han sido llevadas a través de distintas fases, cubriendo todas las medidas de seguridad y todos los controles de calidad. No porque esto fue autorizado en un corto periodo de tiempo quiere decir que nos brincamos, que nos saltamos, que obviamos esas medidas de calidad y de seguridad dentro de la elaboración de esa vacuna. Le explicamos que no cambia el DNA las vacunas contra el COVID-19. De hecho, lo que entra al cuerpo de la vacuna, ese líquido que entra al cuerpo de la vacuna, no llega al núcleo de las células del ser humano. Por lo tanto, no puede haber un cambio de DNA porque no afecta el núcleo. Lo que hace es que promueve la creación y la estimulación de proteínas y de anticuerpos que van a atacar la enfermedad del COVID-19 si en algún momento nos infectamos con el virus SARS-CoV-2. Así que cada vez que tenemos la oportunidad de educar con específicamente esos temores de seguridad y eficacia, lo hacemos así. Nuestros profesionales de la salud han sido entrenados tanto por voces como por Colegio de Médicos como por el Departamento de Salud para poder contestar todas las preguntas, para poder explicar riesgos versus beneficios de las vacunas
antes de que el paciente tome la decisión y establezca un consentimiento informado de si desea que se le administre la vacuna y qué tipo de vacuna, porque tenemos 3 opciones. Así que el paciente va a tener la oportunidad de contestar todas sus dudas con el profesional de la salud que lo esté atendiendo y de escoger el tipo de vacuna por manufacturero que desee. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, quiero que hablemos sobre esa controversia que se ha salido totalmente de control con el asunto de la obligación al uso de las mascarillas. Es un asunto que distrae del problema verdaderamente importante que estamos enfrentando y es la amenaza de un virus que realmente está acabando con grandes cantidades de la población a nivel mundial. Regresamos en breve. Regresamos a Delvis Grisel y compañía y hoy estamos hablando con la licenciada Lynette Sánchez de la organización Voces, que ha estado, yo creo que si alguien no los conocía antes, ahora todo el mundo los conoce porque han estado detrás de toda esta campaña de vacunación que ya se ha regado por toda la isla y han estado yendo a centros comunitarios y distintas comunidades, ¿no? Trascendiendo aquellos primeros días en había que ir a los coliseos para poderse vacunar y ya estamos a nivel comunitario. Pero quiero aprovechar que la licenciada es experta en derecho de salud para hablar sobre esta controversia del uso de la mascarilla. Hay gente, aunque yo lo veo más en Estados Unidos y algunos otros países, no lo he visto tanto aquí en ese tipo de reacción. Quiero repasar con usted sobre el derecho o no derecho individual a usar o no usar una mascarilla. Hablar de los fondos para tenerlo más claro. ¿Tiene el individuo el derecho a no usar una mascarilla cuando estamos en una emergencia mundial por la amenaza de un virus que mata? Ante una emergencia de salud pública, el Estado tiene la autoridad constitucional para emitir medidas de seguridad que sean viables a su población. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente nuestro gobernador y la administración actual ante una pandemia puede delinear un plan de acción sobre medidas de seguridad para proteger al colectivo, hacerle el bien mayor al mayor número de personas. ¿Verdad? Cuando hablamos de filosofía, esto es un acercamiento utilitarista al bien común sobre el individual. Cuando hablamos de derecho, estamos hablando de la razón de ser del Estado para tomar decisiones sobre cómo voy a proteger mi población. Dentro del marco de Estados Unidos, esas medidas tienen que ser razonables y tiene que tener la población forma de poder cumplirlas de una forma razonable. Cuando vamos al contexto constitucional de Puerto Rico, nuestra constitución es más exigente y la doctrina jurisprudencial que se ha desarrollado en nuestro Tribunal Supremo en Puerto Rico es más exigente en cuanto a qué medidas debe adaptar el Estado. Y nos dice que aquí las medidas no solo tienen que ser razonables, tienen que ser las menos onerosas para la población. Así que vamos a evaluar cada una de ellas, si me permites, Leila. Tenemos que una de las medidas de seguridad, como bien dice, es el uso de mascarilla. En realidad todos podemos tener acceso a una mascarilla. Están accesibles en las tiendas de las gasolineras, en las farmacias, en todas partes tenemos mascarillas. Hay varias organizaciones sin fines de lucro que se dedican a donar mascarillas también a poblaciones con menor poder adquisitivo o poblaciones vulnerables. Tenemos también el gobierno que ha dado fondos para comprar estos equipos de protección personal para la distribución tanto a profesionales de la salud como a la población en general. Así que el uso de una mascarilla no es oneroso, es de fácil cumplimiento. El uso de una mascarilla no solo protege a la persona que lo está utilizando para evitar que partículas del virus entren a su sistema respiratorio, sino también protege a las personas que están alrededor del que está utilizando la mascarilla. Así que es una solución que nos beneficia a todos. El distanciamiento físico, si somos
si nos portamos bien, ¿verdad? Y si somos obedientes con nuestra propia salud y con nuestra propia beneficio o bienestar, pues nosotros podemos ir al supermercado, podemos ir a la farmacia, podemos ir a los restaurantes y mantener en las filas ese distanciamiento, porque nos toca a nosotros mismos evaluar si estamos en cumplimiento o no. No podemos solicitarle al gobierno o a la policía que esté con cada uno de los 3 millones de habitantes en Puerto Rico velando si están cumpliendo o no. ¿Qué otra medida de seguridad tenemos? Y que, ¿verdad?, que ha sido la más polémica. Pues cuando decidimos si vamos a tener como requisito compulsorio la administración de la vacuna. Y ahora mismo el gobernador junto al secretario de Salud han determinado que sí, que la vacuna es requisito para todos los estudiantes de 12 años en adelante, que es que está aprobada la vacuna según el manufacturero. Así que dentro de esa polémica que se planteó hasta a nivel de tribunales estatales, si ese requisito compulsorio de yo tener como padre vacunar a mi hijo contra COVID-19 para lograr un acceso presencial a la escuela es el menos oneroso que el Estado puede imponer, pues en el tribunal se decidió que sí. El juez Martínez Piovanetti tomó la decisión de que sí, de que el Estado tiene un interés apremiante y el medio menos oneroso para proteger a esos menores y a esa comunidad escolar es exigiendo la vacuna contra COVID-19. ¿Por qué? Porque la vacuna es segura, es saludable, está accesible gratuitamente a toda la población elegible en Puerto Rico, porque en todos los municipios, 78 municipios de Puerto Rico, tenemos centros de vacunación y tenemos acceso a ese servicio de salud. Por eso es el menos oneroso, aparte de que es el más efectivo para lograr esa inmunidad de rebaño comunitaria que necesitamos para protegernos y salir de esta pandemia lo antes posible. Ay, ¿se me queda alguna medida de seguridad que tengas en mente, Leila? No, definitivamente son sencillas, la mascarilla y el distanciamiento, y lo otro es la higiene. Si me permite, hay algo que me gustaría comunicarte, y es que hemos estado hablando todo el tiempo de la autoridad del gobierno, pero ¿qué hay de las políticas internas que pueden hacer los empresarios, los negocios privados, los patronos en la empresa privada? ¿Tienen también esta capacidad como el gobierno de exigirle a sus empleados que se vacunen? Eso es otra distinción que tenemos y que está pasando no solo en Puerto Rico, alrededor del mundo. Y la contestación es, primero, que consulten el abogado laboral que tiene cada una de las empresas. Sin embargo, en términos generales, sin pretender que esto sea una consulta legal para cada una de las situaciones especiales que puedan ocurrir en la empresa privada, dentro de un patrono se puede establecer una política igual para todos. Y eso es lo importante. Si tú tienes la política igual para todos, con las excepciones que el Estado permite, que es la excepción por contraindicación médica para la vacuna, que por supuesto no tendría ni que existir porque ningún médico o profesional de la salud les va a inyectar una vacuna que puede hacerle daño a sus pacientes. Y la segunda es la excepción religiosa. Y la excepción religiosa, cuidado con ella, hay que distinguirse de preferencias personales y de filosofías de vida. No es simplemente la filosofía o lo que yo quiero hacer, es que sea verdaderamente que el dogma de la religión que practica esa persona, que ejerce esa persona, está en contra de la vacuna contra COVID-19. Así que si ese patrono desea establecer una política igual para toda su empleomanía, de que todos deben estar vacunados, excepto los que se acojan a una de estas dos excepciones de forma legal, pues sí podría exigir en su área de trabajo, en sus centros de trabajo, la vacuna compulsoria. Ahí traes un elemento que alguna gente ha encontrado que no debió el gobernador abrir esa puerta a esa excepción. Y en varias intervenciones en los medios que han tenido líderes religiosos de distintas iglesias en Puerto Rico, realmente el consenso de todas las iglesias tradicionales es que no existen razones religiosas para negarse a o a usar la mascarilla o a ponerse la vacuna. De manera que no hay, yo diría, una referencia tan poderosa a mi entender, que justificara ese tipo de
cheque en blanco, ¿verdad? Que se ha dejado abierto para la gente que yo entiendo que están por otras razones. Pienso yo en que debe haber mucha confusión todavía en la población sobre eso. Yo me imagino que hay y reconozco que hay gente que prefiere tener una vida saludable, natural, con la menos uso de medicamentos y de la forma más natural posible, pero la realidad es que la ciencia y la medicina no están en contravención con eso. Y hay un deber que existe, que tiene el Estado, de velar por sus ciudadanos. Pero explícame cuál es la justificación para que el gobernador dejara esa puerta abierta. Vamos a la memoria histórica. La política pública de Puerto Rico con relación a las vacunas y específicamente con relación a los mandatos legislativos de vacunación comienzan en el 1974 con nuestra primera ley de vacunas para estudiantes. Esa ley estaba dirigida solo a las escuelas públicas del país. En 1983 se derogó esa ley y se acogió la nueva ley del número 25 de 1983, que es la que continúa vigente en Puerto Rico, y esa es la ley de inmunización estudiantil. En esa ley es que se puede leer sobre las dos exenciones que acabamos de mencionar, la contraindicación médica y la religiosa. Siguiendo esa política pública de que se honra esta específicamente excepción religiosa, es que en estos momentos el gobernador y el secretario de Salud han tomado una decisión gubernamental de mantener esas exenciones, pero no quepa duda, ninguna absoluta, de que el gobernador, sí, continuamos subiendo los casos de infección, subiendo los casos de hospitalizaciones. Es terrible el número de muertes que estamos escuchando en estos días en las estadísticas del Departamento de Salud. Si ese patrón de aumento en infecciones y contagios con enfermedad severa que llega hasta la muerte continúa en Puerto Rico, podríamos estar viendo que legalmente y constitucionalmente el gobernador y el secretario de Salud puedan decidir eliminar la exención religiosa, especialmente cuando hay abusos con relación a esta exención, como el establecer una creencia filosófica como un dogma religioso, el que compañeros notarios, y me duele en el alma, ¿verdad?, decir esto, pero compañeros notarios se presten para notarizar declaraciones juradas que de su faz no cumplen con la legalidad de lo que se exige en esa exención, con compañeros profesionales de la salud, como podrían ser médicos con licencia para ejercer la medicina, que puedan estar firmando exenciones sin el criterio legal de una contraindicación médica. Recuerden que estas declaraciones de certificaciones de medicina solo la puede otorgar un médico con licencia para ejercer en Puerto Rico, para ejercer la medicina en Puerto Rico. No son naturópatas, no son psicólogos, no son personas que no tengan esa licencia que tiene un número específico otorgado por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica en Puerto Rico. Sí, vamos a hacer una pausa en este momento, tenemos que pausar. Cuando regresemos quiero hablar un poco más sobre ese asunto. Regresamos en breve. Estamos de vuelta en Derby, Grisel y compañía. Estoy conversando con la licenciada Lynette Sánchez de la organización Voces y estábamos hablando sobre el asunto de las exenciones a la orden ejecutiva para negarse a vacunar por razones religiosas. Me pregunto yo, le pregunto a usted, si en el análisis legal que se hizo se contempló a quién responde. ¿De cuánta gente estamos hablando que es ese grupo que tendría razones válidas para invocar razones religiosas para no vacunar? ¿Eso está definido, se conoce, o es simplemente algo que se deja abierto ante la idea de que alguien levante un caso? A través de los años, sí hemos identificado que se trata tal vez de 1%, es algo mínimo, con relación a los estudiantes que solicitan o presentan estas exenciones en las escuelas, y las escuelas la envían a su vez al Departamento de Salud en su deber de informar y reportar al programa de vacunación del Departamento de Salud.
en términos de durante la pandemia, ¿cuántas exenciones se han recibido? No te tengo un número exacto. Eso sería una pregunta que podríamos dirigir al Departamento de Salud para ver si ellos tienen esos datos. Pero tradicionalmente sí te puedo decir categóricamente que en Puerto Rico siempre ha sido un % mínimo de aquellos que se acogen a una exención religiosa. Y te tengo que decir por qué. La mayoría de los padres en Puerto Rico entienden que sus decisiones están basadas en el bienestar y la mejor decisión para sus hijos, en proteger la salud de sus hijos. Así que en esta medida de esa tendencia dentro de las escuelas a utilizar la exención religiosa, vemos unos padres comprometidos con la salud de sus hijos y con la protección de sus hijos. No perdamos de perspectiva que ya en nuestras escuelas nosotros no tenemos brotes de polio, brotes de sarampión, de paperas, brotes de enfermedades que ya se consideran que no existen. Sí existen y tenemos que tener cuidado con eso. Sí existen, lo que pasa es que no las vemos porque las vacunas han logrado establecer esa comunidad de rebaño, esa inmunidad comunitaria, esa inmunidad de rebaño para proteger a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y, por supuesto, en las vacunas de adultos, a todos nosotros como adultos y otra población muy vulnerable, a nuestros adultos mayores, también de 65 años, que se tienen que cuidar también con las vacunas. Así que en la medida en que los padres y los adultos que tenemos a cargo poblaciones vulnerables, poblaciones más jóvenes y que tenemos algún tipo de decisión subrogada sobre estas personas que no pueden o no tienen capacidad legal para decidir por sí mismos y consentir por sí mismos, pues tenemos que ser responsables. No se trata solo de nuestra vida, sino de aquellas vidas a las que tenemos a cargo o las que están alrededor de nosotros. Y me gustaría introducir aquí un grupo de población bien vulnerable que tenemos que tener más énfasis en Puerto Rico y no se habla tanto, a pesar de que entiendo que el grupo de ginecólogos obstetras de Puerto Rico, ProGyn, ha sido bien vocal protegiendo a las embarazadas, a las mujeres lactantes, a las madres de niños pequeñitos recién nacidos y a las mujeres en etapa de edad reproductiva que están buscando niños. Y tiene que llegar el mensaje bien claro. Esta población de mujeres en edad reproductiva, embarazadas, lactantes, con niños menores, son las primeras que deben estar en la fila de vacunación, porque no solo se están poniendo la vacuna para crear anticuerpos para ellas mismas, sino también que le pasan esos anticuerpos a su bebé, que no va a poder ser vacunado cuando nazca contra COVID y tiene que esperar ahora mismo hasta los 12 años para una vacuna contra COVID-19. Así que la mejor protección que tiene una mujer embarazada y una mujer lactante para proteger, para ponerle ese escudo a su bebé contra esta pandemia y contra el virus, es vacunándose. Yo sé por qué la licenciada trae el tema y es la triste noticia de estos días pasados sobre la muerte de una joven madre. Decidió no vacunarse durante el embarazo y finalmente aparentemente murió por COVID. Es un asunto preocupante eso porque cualquiera entiende que una madre quiere proteger y evitar cualquier cosa que le pueda hacer daño a un niño, pero ya a este nivel de la pandemia tenemos mucho más información que lo que había originalmente, ¿no? Al principio se sabía muy poco, pero ya hay una aval de experiencia con las mujeres embarazadas que me imagino que ya este tema se ha superado, ¿no? Por lo menos en círculos médicos y de los que están trabajando con la pandemia, imagino. La desinformación hace mucho ruido y se queda ahí, permanente, perpetua. Así que no importa dónde estemos, no importa con quién estemos hablando, debemos seguir llevando el mismo mensaje, educando. La vacuna es segura, es efectiva, es eficaz para nuestras poblaciones vulnerables como personas con enfermedades crónicas, inmunocomprometidos, pacientes de cáncer, HIV, pacientes renales, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades cardiovasculares. Toda persona que no, aunque no tenga ninguna condición diagnosticada y sobre todo nuestras mujeres embarazadas deben vacunarse.
las poblaciones que son vulnerables, ya sea por condiciones médicas o por embarazo o por edad, ¿verdad? 65 años plus. Estas personas, recuerden, y esto nos aplica a todo, pero en especial estas personas más vulnerables en estos grupos tienen que vacunarse para su propio bienestar, pero también tienen que seguir las medidas de seguridad del uso de mascarilla y no nos podemos descuidar, no podemos bajar la guardia, no podemos tomar como garantía que la vacuna me protege por sí sola, no, la vacuna necesita también su acompañante, que es el uso de la mascarilla constante. Así que vamos como familia a proteger nuestras embarazadas, a proteger nuestros niños que no se pueden vacunar todavía. Vamos a usar las mascarillas alrededor de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, de nuestros vecinitos. Vamos a usar las mascarillas en las escuelas correctamente, no debajo de la nariz o debajo de la barbilla, que ahí fallamos mucho. Así que sí, yo sufro cada vez que veo a alguien hablando con la mascarilla debajo de la nariz o en la barbilla. Digo, a menos que si mantiene una distancia de 6 pies, pues teóricamente podría quitarse la mascarilla, pero no entiendo cuál es la necesidad cuando se oye, pero no se opaca la voz para poder seguir. Ahora, el asunto de mascarilla también ha sido controvertible en un sector que yo no esperaba que lo fuera, que es con empleados de la salud. Ha habido, escuchado, la mascarilla y las vacunas han salido a relucir, que también hay empleados de hospitales, la minoría que no se han vacunado. Y claro, eso tienen que mandar toda una parafernalia y cumplir con el protocolo. Pero el asunto de ser empleado y de que tu patrono te exija, yo en el caso de los que trabajan con la salud, eso es un protocolo ya que viene con la profesión y la verdad que nadie debería de trabajar en esto si no puede manejar el asunto de protegerse y proteger a los demás. Pero en términos generales, un trabajador, ¿qué derechos tiene si su patrono le exige la mascarilla y la vacuna y no puede hacerlo y no tiene esa exención religiosa? Resalto la importancia de que todo patrono tenga una política por escrito que sea igual y anunciada a todos sus empleados por igual. Y a todos sus contratistas también lo puede incluir. Si en esta política interna establece que el uso de mascarilla es requisito, pues a todo el mundo le aplica. Si exige que la vacuna, con las excepciones médicas y religiosas que subsisten bajo ley aquí en Puerto Rico, es también requisito, pues todo empleado tiene que cumplir. El empleado tiene que evaluar si tiene algún tipo de acomodo razonable que pueda identificar según sus condiciones para evitar alguna de estas medidas de seguridad y puede dirigirse a recursos humanos de su centro de trabajo para auscultar esos tipos de acomodos especiales. Sin embargo, ya hemos visto a nivel de Estados Unidos, a nivel de tribunales tanto estatales como federales en Estados Unidos, que universidades como la de Indiana, centros hospitalarios como el de Houston, o sea, patronos enormes, grandes, han exigido esto a sus empleados y han ganado demandas de empleados estableciendo que sus derechos individuales de privacidad, de autonomía para tomar decisiones sobre tratamientos médicos y rechazo a esos tratamientos de vacuna. Ya hemos visto que uno tras otro de estos casos judicialmente la balanza ha ido a favor de las medidas de seguridad, a favor de los patronos exigiendo la vacunación y el uso de mascarillas. Y no podemos esperar que en Puerto Rico, cuando surjan más decisiones sobre los casos que están pendientes en la federal, veamos este mismo tipo de decisión apoyando el uso de medidas de seguridad como la vacuna y el uso de mascarillas. ¿Un patrono tiene causa para despedir un empleado por no cumplir con esas medidas? Pues eso mismo fue lo que pasó en Estados Unidos en algunos de los casos que se despidieron o se suspendieron las personas sin sueldo al negarse a usar mascarillas o vacunarse sin ningún tipo de contraindicación médica. Así que ese ha sido el resultado en otras jurisdicciones y no entendemos que el análisis legal va a ser el mismo en Puerto Rico.
Bueno, vamos a aprovechar a hacer una pausa en este momento y regresamos ya mismo. Estamos de vuelta en el último segmento del programa y le agradezco a la licenciada Linet Sánchez de Voces por haber estado conmigo hablando de este asunto de los mitos en torno a este asunto de la pandemia que lo ha agravado, dependiendo del cristal con que se mire, ha agravado la pandemia o le ha dado mucha prominencia a las redes sociales. Quiero mencionar antes que nada algunos asuntos que se han convertido en mitos y que la Organización Mundial de la Salud los ha desmentido uno a uno. Cualquiera que quiera más información puede ir a la página de internet de la Organización Mundial de la Salud, que en inglés las siglas son WHO. Están en español y en otros idiomas y puede encontrar ahí todo lo que necesita saber sobre COVID y particularmente respuestas a las preguntas más frecuentes. Y estas son preguntas a nivel mundial, que son los mismos temas que nosotros hemos enfrentado aquí, se levantan mismas preocupaciones en todos los países. No voy a entrar en detalles, pero quiero mencionar todas estas falacias que se han demostrado que son falsas. Los suplementos de vitaminas y minerales no curan el COVID. Eso empezó al principio de la pandemia, que la gente pensó que simplemente con reforzar su sistema inmunológico podía combatirla, aunque siempre es recomendable, no hay cura todavía para el COVID. Los estudios demuestran que la hidroxicloroquina no produce efectos viciosos para el tratamiento contra el COVID. Eso fue una medicina que propuso Trump, que sugirió y que todavía sigue hablando de eso, y ya se sabe que no es el tratamiento indicado, aunque en algunas pequeñas instancias pueda haber habido algún beneficio. Se habla ahora de la dexametasona, que es el tratamiento que sí se debe reservar para los pacientes en el hospital. Sí existen unos tratamientos, pero esto no está a nivel de farmacia ni de que podamos usar en las casas. Sobre el uso de mascarilla, que había una resistencia porque no se podía hacer ejercicio o trabajo físico que conlleven sudar mucho. Se recomienda que no se use la mascarilla para ejercitarse, pero claro, manteniendo la distancia de otras personas que se están ejercitando. Por eso es que vienen las medidas tan exigentes para los gimnasios y por los que han estado cerrados tantos meses, es porque es más difícil, ¿verdad?, mantener esa área de protección. El nadar o estar en el agua no transmite el virus, no porque se metan a la playa el agua junto con otros bañistas que puedan estar contagiados, le va a transmitir el virus. Ahora sí se lo puede transmitir al hablar con otras personas que pueden estar bañándose en el mismo sitio con usted. El asunto de los zapatos para propagar el virus. No es necesario lavar los zapatos, pero, y lo hacen más culturas asiáticas que nosotros, para cualquier caso, para evitar que entren gérmenes a la casa en general, pues se recomienda dejar los zapatos en la entrada. Tampoco es una medida que le va a impedir contagiarse con el COVID si le va a dar. Estas son algunas de las cosas. Lo que sí se ha demostrado es que la mayoría de las personas que contraen el COVID se recuperan. Hablamos de los muertos medios, porque obviamente es la preocupación mayor que todos tenemos, pero la realidad es que estadísticamente hay muchas personas que se recuperan de COVID, pero es porque se han invertido una cantidad de recursos inmensos, médicos, hospitalarios, medicamentos, y ahora con la vacunación pues es mucho más fácil minimizar esa cantidad. Lo que me trae es al asunto de la variante Delta y ahora una nueva variante colombiana. Mientras habemos muchos que estamos vacunados, mientras continúan habiendo una cantidad considerable sin vacunar y el virus siga propagándose en la población, mientras más tiempo dure, más probabilidades tiene de mutarse y de ir transformándose en otra variante que pueda ser más potente. Estamos expuestos a un virus que parece más virulento y más fácil de contagiarse. El asunto de que la vacuna no está hecha directamente para la variante Delta. La experiencia que se ha encontrado es que ayuda como quiera y mantiene unos niveles de inmunización en el cuerpo que ayuda a combatir la enfermedad. No va a minimizar esto los esfuerzos de vacunación. Le pregunto, el hecho de que hayan unas variantes más fuertes. Si no nos vacunamos, más probabilidades hay de que este virus siga transformándose.
los esfuerzos de vacunación van a continuar indistintamente de las variantes que sigan apareciendo? ¿O ustedes prevén que van a poder aparecer nuevas vacunas en el mercado que puedan atender ese nuevo, ¿verdad?, tipo de virus más potente? Sí, ciertamente nosotros trabajamos bajo las instrucciones del Departamento de Salud y hasta ahora nos han indicado que continuemos ofreciendo las 3 tipos de vacunas que tenemos en Puerto Rico y vamos a continuar vacunando y llevando la vacuna a los 78 municipios para todo aquel que quiera acercarse a los centros de vacunación de Voces o a su centro de vacunación más cercano. Sí hay estudios clínicos en proceso de vacunas especializadas en esta vertiente Delta. Todavía no nos han dado instrucciones sobre qué va a pasar con esos estudios clínicos y futuras posibles aprobaciones con esa vacuna distinta y adicional para la Delta. Lo que sí sabemos es que tanto la vacuna de Pfizer-BioNTech como Moderna, como Johnson & Janssen, sí nos protegen contra las variantes que estamos viendo que están llegando a Puerto Rico. Lo que pasa es que disminuye la efectividad de la inmunidad que tenemos contra la Delta y cada una de las vacunas, dependiendo del manufacturero, pues va a tener un % distinto que hemos escuchado, ¿verdad? Por ejemplo, la doctora Iris Cardona del Departamento de Salud hablando sobre esto en los medios, pero lo importante es que estemos conscientes que sí estamos protegidos, aunque no tengamos el 94%, 95% de protección de inmunidad como lo teníamos al principio con COVID-19 original, pero continuamos con un 70% hasta un 58% de protección si estamos vacunados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos protegemos si nos infectamos, si nos contagiamos, nos protegemos tal vez de una hospitalización, de la enfermedad grave del COVID-19 que nos puede llevar a un ventilador y lo más severo, ¿verdad?, la muerte. Cuando estabas hablando de los mitos que está relacionando la Organización Mundial de la Salud, encontré curioso que establecieran que los suplementos naturales curan el COVID como un mito, ¿verdad?, como una falacia, como algo que no es veraz, que no es correcto. Y eso es cierto, y no mencioné, quiero que se me olvide, que todavía es cierto, la influenza no es igual al COVID. Se minimiza la necesidad de la vacuna pensando que es como la influenza y como esa es común y sobrevivimos a ella, pues podemos enfrentar el COVID. Si algo se ha probado en esta pandemia es que las medidas de higiene han evitado una epidemia de influenza como la tenemos usualmente todos los años. Eso quiere decir que las medidas que hemos aplicado al COVID nos han beneficiado para proteger de la influenza también, pero la incidencia de COVID es muy superior a la influenza en todas partes del mundo donde se dan estas enfermedades. Se me ha acabado el tiempo y quiero agradecer a la licenciada si quiere terminar o concluir con algo que quiera abundar. Obviamente podemos hablar, hay tanta información que realmente podríamos estar hablando más tiempo, pero para concluir. Sí, me parece curioso, Leila, que cuando vas a revistas sobre la información que nos trae la Organización Mundial de la Salud sobre los mitos de la pandemia, se menciona que suplementos naturales pueden curar el COVID. Definitivamente los suplementos naturales nos pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero no nos hacen inmunes al virus SARS-CoV-2 ni a la enfermedad COVID-19. Así que mucho cuidado con la información incompleta porque tenemos que vacunarnos como herramienta más efectiva para evitar la enfermedad severa del COVID-19. En Puerto Rico lo hemos controlado. No permitamos que subamos a 3,000 muertes. No permitamos que sigamos incrementando esos números. Así que la mejor solución, la mejor protección contra la enfermedad severa del COVID-19 es la vacuna contra COVID. Debemos reconocer que a nivel mundial ya se han reportado más de 4,500,000 muertes. A nivel de Estados Unidos se han reportado más de 640,000 muertes.
Así que si tuviésemos una cura real para la enfermedad severa del COVID-19, no estarían reportándose miles y millones de muertes tanto en Puerto Rico como alrededor del mundo. La mejor solución, la mejor prevención y la mejor protección de la enfermedad severa del COVID-19 es la vacuna contra el COVID. El llamado y el mensaje uniforme de todos debe ser que la vacuna es segura y efectiva. Acérquense al centro de vacunación de Voces o a su centro de vacunación más cercano para solicitar la administración de la vacuna lo antes posible. Muchas gracias, licenciada, por toda la información y esperamos en otra ocasión poder atender otros temas que estoy segura van a seguir surgiendo y tenemos que seguirlos repitiendo porque nos va la vida en esto. Les doy las gracias también a nuestra audiencia y Delvis retornará en el próximo programa. Gracias. Muchas gracias. Y con eso terminamos el programa por hoy. Gracias por habernos acompañado y el trabajo que hace Voces, que es tan importante y ha sido fundamental para ayudar a llevar la vacuna a todos los confines de esta tierra.